Bien, vamos a hacer un ejercicio precisamente orientado al manejo de herramientas en Excel utilizando Power Query, ¿vale? Tenemos el ejercicio de 4 archivos con los cuales necesitamos hacer algún trabajo puntual. Eh, Uno de ellos, que dice simulación 00 funcionarios, vamos a encontrar tres hojas, una de activos, otra de inactivos y una serie de catálogos que han creado previamente. Es importante entender que los dos archivos, tanto de activos como de inactivos, las dos hojas, deben sí o sí tener la misma estructura, ¿vale? Es muy importante que se tenga la misma estructura para que podamos eh, hacer el ejercicio de forma adecuada con Power Query, ¿vale? Esa por un lado. Por el otro, vamos a asumir que tenemos unas listas de capacitaciones que se han hecho previamente y que se llevan de manera manual en diferentes archivos de Excel, según la capacitación que se haya realizado. En este caso puntual, vamos a tener una estructura en la cual tenemos dos hojas, una de inscritos, otra de sesiones, ¿sí? En la de inscritos están obviamente todas las personas que se han inscrito y en sesiones todas las personas que han dejado su ingreso, bien sea porque hay un formulario de Excel o un formulario de Google o de Microsoft Forms o inclusive se descargan las listas de sesiones de directamente de las actividades que se genera de las listas de Zoom o de Teams, ¿ok? Para poder descargar información. Entonces, vamos a mirar cómo unificar, cómo trabajar con Power Query este tipo de herramientas. Muy bien, en primera instancia, vamos a arrancar el ejercicio en un archivo de Excel, ¿ok? Totalmente en blanco. La intención es poder conectar, ojo, conectar este libro que se está creando con los archivos o con la información que está en otras partes de nuestro computador. Para ello vamos a ir a datos, ¿ok? Y en datos hay una opción al lado izquierdo que dice obtener datos. Y en este caso puntual, pues vamos a hacerlo desde un libro de Excel. ¿Qué va a suceder? Vamos a buscar nuestro archivo, ¿ok? Y en este archivo pues seleccionamos el que necesitamos puntualmente y lo importamos. Cuando lo hacemos, nos va a salir un cuadro de diálogo en el que nos va a indicar qué queremos conectar de allá. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta, vamos a ver, o todas las hojas que fácilmente se pueden identificar con el icono que parece una hojita, o todas las tablas que están nombradas. En este caso hay una hoja que está en catálogos y en esa hoja catálogos usted va a encontrar cargo, dependencia y proceso. ¿Sí? Son los catálogos que se han creado allí. Ahora bien, queremos traer la información que está acá. ¿Cómo lo hacemos? En primera instancia voy a seleccionar activos. ¿Sí? En este caso puntual en Excel toca traer la información una por una. Y en la parte inferior hay un botón que dice cargar, lo desplegamos y damos clic en cargar en. Él hace la conexión y sale esta ventanita con la que vamos a trabajar. Aquí usted, si le da clic en tabla, si le da clic en tabla, va a traer la información y nos la va a colocar directamente en esta hoja. Y eso no es lo que yo quiero que hagamos. ¿Por qué? Porque si la información empieza a crecer y teniendo en cuenta que tenemos 1.048.000 filas alrededor aproximadamente en Excel, pues si tenemos más de 1 millón de registros, pues vamos a tener desafortunadamente eh, que no nos cargue completa la información porque se limita. Entonces para ello le damos clic en crear únicamente la conexión y ojo aquí importante, agregar estos datos al modelo de datos y pulsar aceptar. Listo.
Cuando hacemos eso, se abre un panel de navegación al lado derecho en donde nos va a mostrar en primera instancia la cantidad de registros que se han cargado y nos muestra el nombre de la hoja en este caso. Si la hoja no tuviera nombre, saldría hoja 1 u hoja. ¿Listo? Ahora vamos a traer la siguiente opción. Vamos a obtener datos, vamos a traer la otra tabla, que es desde un libro de Excel, nuevamente el mismo archivo de funcionarios, y traemos obviamente el de inactivos. Siempre usted va a mirar acá la información que aparece. ¿Listo? No se preocupe por eso. La flechita que no encargar, recuerden, porque si usted la quiere encargar, va a cargar la información de una vez a una tabla en la hoja que usted está viendo en ese instante. Usted necesita cargarlo en para hacer la conexión o cargar en. Entonces allá hace la conexión y pulsamos en crear únicamente la conexión y agregar estos datos al modelo de datos y aceptar. Entonces voy a tener activos e inactivos y se crean las diferentes relaciones. Entonces me dice que se cargaron 364 filas. Bien, si yo quiero ver el contenido de esta información, pues y yo le doy doble clic en cualquiera de ellos, se va a abrir una herramienta llamada Power Query. Y ese Power Query me va a mostrar el contenido de la data que se encuentra allí. ¿Cuál es la intención de hacer este ejercicio? Empezar a revisar nuestra información para poderla limpiar. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, usted va a encontrar aquí que aparece un nombre de cada columna con un elemento que me indica, un icono que me indica el tipo de dato que ha reconocido Power Query que trae. Si es número, si es texto, si es una fecha, etc. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a limpiar los datos. Usted puede ir un momento a Vista y darle clic en la opción de Vista previa de datos que dice calidad de columnas. Y en esta calidad de columnas le va a mostrar si toda la información es correcta, si hay algún elemento vacío, etcétera. ¿Sí? En este caso puntual, por ejemplo, decimos que hay un 14% de registros válidos, no hay errores y hay un 86% que están vacíos, ¿sí? Que son los que aparecen con la palabra null. ¿Listo? Si usted no quiere ver eso, simplemente le da clic en calidad de columnas y lo oculta. ¿Ok? En este orden de ideas, por ejemplo, vamos a revisar toda la información. Entonces acá dice segundo apellido. Siempre es importante revisar toda la data. Llega aquí fecha de nacimiento, me dice fecha, sexo, cargo, salario, dependencia, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo está la información? Y voy a empezar a limpiar aquello que tiene problemas. Por ejemplo, donde dice segundo nombre, selecciono la columna y me voy a ir a transformar, y en transformar hay una de las tantas opciones que tenemos aquí que dice reemplazar valores. Si le doy clic en reemplazar valores en la flecha de despliegue, me sale una opción que dice reemplazar los valores o reemplazar errores. ¿Sí? Si hubiera errores, usted podría reemplazar el error directamente aquí. Por ejemplo, usted tiene una columna numérica y hay elementos que están con error. Una forma de reemplazar el error es, por ejemplo, ponerle cero, si usted necesita el resto de información, ¿vale? O reemplazar valores, como en este caso lo que voy a utilizar, y voy a cambiar el espacio que dice null, ¿sí? Null, reemplácemelo con nada, digo aceptar, y ya me reemplazó. Ahora sí, tengo espacios, tengo elementos que están sin los espacios como tal. Aquí te me pasa lo mismo, segundo apellido. En segundo apellido va a ser exactamente lo mismo, reemplazar valores con ese null. Realmente es un problema porque puede generarnos muchos más errores de los que queremos. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto que sigue presentándose que existe 86% vacío, ese null ya lo quitamos y ya no va a generar un error para nosotros. ¿Listo? Ahora, pongamos un ejemplo. Vamos aquí a ciudad. Vamos por acá, creo que hay una columna que dice ciudad. Y entonces acá dice ciudad regional, dice Bogotá. Suponga usted, suponga usted que la información que viene aquí, ¿sí? Que aquí dice ciudad Bogotá, sede principal, y luego dice ciudad regional Bogotá, ¿sí? Mm, La ciudad Bogotá, sede principal, no es nada.
es un nombre que se le dio allí. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Puede seleccionar la columna y decirle, ojo, en transformar todo lo que diga, por ejemplo, reemplazar valores, todo lo que diga Bogotá, sede principal, déjemelo solo como Bogotá, ¿sí? O todo lo que venga con Bogotá DC o Bogotá Distrito Capital, usted lo cambia, pulsa aceptar y ¿qué va a suceder? Que le va a llegar ese de Bogotá. Si hay algo más, usted puede desplegar aquí la flechita y va a mirar todos los posibles errores. Mire, Bogotá, Bogotá 1, Bogotá 2, Bogotá Ángel, todo lo que está aquí para cambiar, ¿sí? Eso ya lo define usted, ¿listo? Si usted se equivocó, que eso no era lo que quería hacer, aquí no sirve el control Z, no hay deshacer puntualmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir al lado derecho donde dice pasos aplicados y va a empezar a buscar qué cambió, en ese caso valor reemplazado, lo elimina, clic en esa X y le va a devolver al paso anterior. ¿Listo? Entonces, de esa manera usted empieza a revisar la información que está allí. Voy a inactivos. En inactivos exactamente lo mismo. Voy aquí a segundo nombre, voy a decirle reemplazar valores, en este caso puntual, le digo que me busque todo lo que dice null, y ojo, tiene que escribirlo exactamente igual, no con mayúsculas, sino con minúsculas en este caso, ¿listo? Y cambio todos los null, que son un tipo de error, y ya quedó organizada la información. Tenga presente que Power Query identifica el tipo de información que está allí, pero no le da un formato puntual, ¿ok? No le da un formato puntual. Para este ejercicio le he sugerido a la información que estoy trayendo, le incluí, como viene en dos hojas, una de activos e inactivos, le incluí una hoja, una columna, cada una que me da el estado, si está inactivo o inactiva la persona. Bien, ahora miremos aquí algunas cositas puntuales. Fíjense que al final, por ejemplo, aquí en este, me trae estado, pero no me trae más columnas. Sin embargo, en inactivos, sí me trae dos columnas adicionales. ¿Qué debo hacer? Pues las elimino. Voy a darle clic en una y voy a eliminar la columna. Voy a la otra y elimino esa otra columna. Y ya me queda la información. ¿De dónde la estoy eliminando? La estoy eliminando de mi conexión, pero no la estoy eliminando de la información fuente. No lo estoy haciendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo puedo darle clic en cerrar y cargar. Y lo que va a hacer es, él actualiza la información, pero no la va a cargar directamente acá, porque aún sigo manteniendo una conexión con los datos. ¿Listo? Una conexión con los datos. Ahora, yo quiero unificar mis dos tablas. Lo ideal es que yo tenga una sola tabla, pero si yo considero que para mí es importante tener las bases de datos separadas, perfecto, lo podemos seguir haciendo. ¿Listo? Pero para trabajar y unificar bases de datos, es importante trabajar lo más eficiente posible. En este caso, voy a decirle a Excel que a través de Power Query me una estas dos tablas en una sola. ¿Cómo lo hacemos? Le damos doble clic aquí en activos, pues puntualmente lo que estamos trabajando. Le damos clic y aquí estas dos elementos los vamos a anexar. ¿Cómo los combinamos? Entonces, usted se va a dar cuenta que en la parte superior, en la cinta de opciones, hay un grupo que se llama combinar y hay dos opciones, combinar consultas o anexar consultas. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es anexar, es decir, como encarrilar una después de la otra. ¿Cómo se hace eso? Dele clic allá en esa flechita de despliegue y vamos a crear una consulta nueva, una tabla nueva, pero que unifique los dos, activos e inactivos. Usted le da clic y él le va a decir cuántas tablas quiere anexar, en este caso dos. La primera tabla que es activos y la segunda tabla que es inactivos. Si hubiera más de una tabla, usted le da tres o más tablas, ¿cierto? Y las va a anexar una sobre la otra. Importante que todas las tablas tengan la misma estructura. Pulsa aceptar y lo que va a hacer Power Query es unir y crear una consulta nueva donde está toda la información. Esta información aquí dice anexar 1, usted le puede cambiar y le puede decir, por ejemplo, tabla maestra, funcionarios, por ejemplo.
funcionarios. ¿Listo? Pulsa Enter y dice que ya no dice anexar uno, sino tabla maestra funcionarios. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a cerrar y cargar en y continuamos crear únicamente la conexión. ¿Listo? Crear únicamente la conexión y que se agregue al modelo de datos. Listo. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos una tabla maestra nueva. ¿Listo? Y fíjense que ya sumó, si usted suma 1138 y 364 da 1502 filas para que empecemos a trabajar. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta información. ¿Ok? Entonces, importante lo que vamos trabajando en la medida que vamos mirando nuestra información aquí. ¿Listo? ¿Para qué? Para que precisamente cuando acabemos de hacer este ejercicio podamos tranquilamente eh, mirar cómo vamos a manejar esta tabla maestra de funciones. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos un primer ejercicio con el que podemos trabajar. Luego vamos a hacer la unificación de las otras actividades para poder conectarnos con esa tabla maestra, ¿sí? Y poder generar lecturas bien interesantes de la información que tenemos. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer acá? Pues darle archivar, hay que archivar la información. ¿Listo? Archivamos la información para continuar trabajando con nuestra data. ¿Listo? Entonces yo aquí ya buscar la información, en este caso voy a colocar acá consulta, me van a permitir, voy a ponerle consulta ejemplo, le doy el nombre que considere importante y le da clic en guardar. Y listo, ¿ok? Entonces ya de esa manera ya tengo un primer ejercicio para empezar a trabajar con esa conexión de datos. Esta conexión puntualmente la va a trabajar en mi equipo, ¿sí? El archivo en sí mismo, si se lo envío a otra persona, pues va a ser un poquito complicado que esa persona la trabaje 100% porque las conexiones no van a estar directamente involucradas, a menos que estemos trabajando en una red en donde todos tenemos acceso a esa red y la URL del OneDrive, por ejemplo, es la misma porque está compartida y sencillamente lo que hago es acceder a esa URL si es que estoy trayendo información, en este caso puntual, de una herramienta de que tengamos puntualmente de mi conexión de red. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración. Si usted hace esa conexión de red, es decir, traer desde su equipo, y usted de pronto tiene una conexión desde acá, ¿sí? Desde su explorador, pues es posible que lo que hace es enviarlo es a la conexión que tiene desde la sede, desde su disco duro, ¿sí? No a la red, no a la red. ¿Listo? Quiero que lo tengan presente porque puede llegar a suceder que para acceder a eso tengamos que hacer otro ejercicio totalmente diferente que será motivo de otro video. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, a pesar que yo tenga aquí conexión a la nube, si lo hago desde acá, si voy a hacer una conexión, ¿sí? Obtener datos de un archivo de Excel, y voy y lo busco en mi OneDrive que está conectado, él me da la dirección de dónde, me va a dar la dirección del disco duro, del archivo que está en mi disco duro conectado a esa nube. Y eso va a hacer que tengamos problemas con este ejercicio. ¿Listo? Ahora bien, con esta información que ya tengo acá, yo puedo empezar a trabajar. Por ejemplo, me voy a ubicar acá en mi columna C, ¿sí? Y en la columna C, en la fila 5, y le puedo empezar a traer la información para crear tablas dinámicas. Por ejemplo, voy aquí a insertar y voy a generar una tabla dinámica. Fíjense que ya está habilitado algo que dice desde modelo de datos, que ese no estaba habilitado anteriormente. Pero como ya reconoce que hay modelos de datos inmersos en el archivo, nos lo propone. Te le da clic en desde modelo de datos. Y sencillamente pulso aceptar porque pues me está indicando que es allí donde va a insertar la tabla dinámica y le pulso aceptar. En este ejercicio, puntualmente, ¿qué va a suceder? Tenemos la información pertinente, estos dos datos, ¿ok? Tenemos en este lado nuestra área donde se ha construido la tabla dinámica y al lado derecho vamos a ver
las diferentes consultas que están inmersas para crear la tabla dinámica. A su vez tenemos dos botones, uno que me está mostrando el campo de tabla dinámica y el otro que me mostraría el panel de navegación de consultas. ¿Listo? Y conexiones. Le doy clic en campos de tabla dinámica y voy a trabajar con la consulta con la cual yo necesito crear precisamente esa conexión. Entonces, por ejemplo, despliego acá la que dice tabla maestra funcionarios y voy a buscar por acá algo que diga, vamos, estado. Voy a llamarlo aquí a filas y voy a hacerle un conteo chiquitico. ¿Verdad? Valores. Recuento de estado. Me sigue 1138. ¿Listo? 1138 elementos puntuales que existen. Ahora, si yo quiero mirar, por ejemplo, eh, voy a mirar por columnas. Entonces me puede decir que hay, mire que aquí hay una F como rarita, tengo que modificarla. Tendría que modificarla en mi origen, luego lo hacemos. Me dice que hay 364, mire que están repartidos, de las cuales 80 son mujeres y 93 serían 173 aproximadamente mujeres inactivas. ¿Listo? Pero eso lo podemos modificar en nuestra tabla. Y genial que salga esto para que podamos trabajar. ¿Qué tengo que hacer acá? Mire, voy a guardar esto. Voy a guardar esto. Así de simple. Y puedo o lo modifico en mi ejercicio base o voy y lo modifico, digamos de alguna manera que creo que en este momento es más fácil modificarlo en mi archivo de origen, en mi fuente, corrijo la información. Entonces, cierro aquí esto, voy a cerrar este archivito y voy a abrir por ahora el de la simulación que estoy haciendo. No puede estar con conexión porque me saldría, perdón, no puedo tenerlo abierto porque me saldría un error de conexión, ¿vale? Entonces vamos a revisar qué puede estar sucediendo. Entonces, vamos a corregir este de sexo que está aquí. No sabemos cuál es el que tiene problema, ¿sí? Y le voy a utilizar acá una función que se llama espacios, ¿ok? Se llama espacios y selecciono donde dice sexo, pulso enter y me voy a quitar los espacios que están antes y al final. ¿Listo? Antes y al final. Le doy doble clic, control C y me vuelvo a dirigir aquí mismo, la columna sexo, y lo pego como número. Listo. Elimino mi tablita, ya no estoy dañándola. Ahora voy a inactivos y en inactivos hago exactamente lo mismo. Voy acá, le digo igual, espacios, listo. Selecciono donde está el tema que me indica el sexo. Doy doble clic, control C, me voy aquí mismo. 1, 2, 3, ¿sí? Sale. Ya, 1, 2, 3 es que es de número. ¿Listo? Ya tengo esto. Lo voy a cerrar. Control F4, lo cierro, guardar. Y voy a abrir el archivo que venía trabajando. Vamos a mirar qué sucedió. Entonces, abro el que dice consulta ejemplo. ¿Sí? Es decir, pero, profe, eso no está organizado. No está. ¿Y ahora cómo hago? ¿Dónde están las columnas? ¿Dónde está todo? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Vamos a datos. Y aquí dice consultas y conexiones. En datos, consultas y conexiones, le doy clic y me aparece esta información. ¿Qué debo hacer? Dale clic, ojo, le doy clic acá en este botoncito que dice actualizar, ¿cierto? O aquí hay una opción que dice actualizar todo. Le voy a dar clic en donde dice actualizar todo. Y él está en este momento verificando toda la información, ¿sí? Cargó y actualizó la de activos, inactivos y luego unió toda la información en la tabla maestra funcionarios. Y mire que ya unificamos los datos. Ya se unificaron los datos. ¿Ok? Ya tenemos una tabla donde está consolidado adecuadamente, porque la tabla origen fue corregida específicamente allí. ¿Listo? Entonces, pensemos que esta es una herramienta importante para empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Fíjense que aquí estoy dando un ejemplo muy sencillo para empezar a trabajar con la tabla dinámica. No hay ningún lío. Yo puedo insertar otra tabla dinámica aquí más abajito o puedo copiar esta que está aquí, por ejemplo. Copio esta, control C, la pego por acá abajito y lo único que hago es cambiarle, aquí está la dinámica, le cambio los elementos que están allí. Entonces, en este caso, por ejemplo, no quiero
ni sexo ni columna, sino quiero, por ejemplo, todos los que están, eh, vamos a ver por acá, eh, por procesos, digo por procesos, listo. Ahí están por procesos, ¿ok? Y le digo que me los muestre por estado, entonces, por estado. Y listo, entonces me está ahí en ese momento, que hay uno en blanco, para revisar cuál es el que está en blanco. Aquí de hecho le podemos dar doble clic y me dice que se llama José Hernán Castro, ¿sí? Y esa persona tiene un problema puntualmente de que no está completa la información. Mire, no hay nada de información. Es posible que sea un error. Elimino la hojita, no hay problema, no hay ningún problema. Listo. Ya sabemos qué hacer. Cierro, voy a cerrar acá. Control F4. Y yo podía eliminarlo directamente allá, pero vuelvo a reiterar, si yo tengo la fuente, tengo la posibilidad de ir accediendo a la fuente, pues voy y verifico dónde está esa información, mírenla acá, y lo elimino. Listo, porque no está, porque estoy limpiando la fuente. Pensemos en eso, tenemos que pensar en la limpieza de nuestra fuente base. ¿Listo? Entre más limpia esté, vamos a tener menos que hacer con nuestro Power Query. ¿Ok? Entonces ya aquí lo traigo, ya sabemos que aquí tenemos que ir a datos, ir a consultas y conexiones y simplemente decirle a esto actualizar todo. Listo, mire, ya no está, ya no está este personaje. ¿Listo? Entonces, fíjese lo interesante de hacer este ejercicio. Fíjese lo interesante. ¿Ok? Miren cómo de a poco vamos trabajando con la información. Ahora, fíjese que cada vez que hacemos algún ajuste, se maneja, se daña, se modifica la configuración del tamaño de las columnas de las tablas dinámicas. Entonces, dos sugerencias importantes cuando trabajen tablas dinámicas. La primera es vaya a su tabla dinámica y déle un nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá puede ser tabla dinámica 1, como está aquí, o algo que lo identifique. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar TD, estado, colocarlo aquí, estado por sexo. Listo. Y enter. Voy a la segunda y le voy nuevamente a analizar tabla dinámica y le voy a decir a esto, por ejemplo, eh, procesos, ¿cierto? Procesos, perdón, TD2, voy a ponerle TD2 o TD02, procesos por etapa. Listo. Segunda cosa que es importante hacerlo, usted vaya a su tabla dinámica y en opciones hay el ejercicio en la pestaña de diseño y formato que dice autoajustar ancho. Quíteselo. En el otro, haya lo mismo. Opciones, quíteselo. Y listo. Entonces ya tiene un elemento que ha quitado de esa información. ¿Ok? Entonces ya tengo dos tablitas dinámicas muy básicas, muy sencillas, que podemos llegar a trabajar. Ahora bien, suponga usted que necesita colocar una información puntualmente de los datos del diseño que está allí, ¿cierto? De esa tabla dinámica que usted encuentra, muy específica, ¿sí? De esas consultas que usted está generando y necesita generarle gráficos puntualmente. Es importante que tengamos en cuenta que esto que está aquí, eso que estamos trabajando, es Power Query aplicado directamente a Excel. No estamos hablando de Power Query aplicado a Power BI, que es similar, pero pues en Power BI pues tenemos unos cambios importantes que inclusive puede llegar a ser mucho más fácil de manejar. Pero bueno, en este caso puntual, entonces aquí tenemos la información, tenemos unas propiedades, ok, que tenemos acá, listo.
y que hemos trabajado sin ningún inconveniente. Ahora, en este ejercicio que estamos haciendo acá, podemos, por ejemplo, llegar y decirle a esto que te genere una gráfica. Entonces yo voy aquí, voy a cambiar acá esto un poquitico. Estos títulos, ese recuento de estado, voy a colocarle puntualmente estado, estado, estado. Aquí le voy a colocar eh, mujeres, aquí abajo. Perdónenme, mujeres, hombres, perdón, hombres, sí. Listo. Acá estado, aquí sería proceso. Y aquí activo, inactivo, listo. Yo puedo darle a esto, por ejemplo, me ubico en cualquier lado de mi tabla y le pido a este ejercicio que me muestre, por ejemplo, que me inserte un gráfico sencillo, un gráfico de columnas. Aquí va a tener ese grafiquito de columnas que me muestra precisamente esa información, ¿sí? Tanto activo, tanto inactivo. Y lo mismo puedo hacer con este. Insertar. Entonces aquí ya tengo uno de barras y me muestra también una información que podría llegar a trabajar. ¿Listo? Entonces tengan presente eso. Que si usted le quiere colocar, obviamente, etiquetas, usted vaya allá, va a quitar esto un poquitico, cerrar esto. Si usted quiere colocarle a esto etiquetas, usted busca y coloca las etiquetas de datos. Y de esa manera, pues usted empieza a jugar con la información ya visualmente. ¿Listo? Entonces, ténganlo presente, porque ahorita en el segundo paso vamos a traer los archivos específicamente que son de los cursos que se han hecho, cómo los vamos a unificar y cómo vamos a trabajar con ellos. Es importante que tengamos presente que esos archivos sí o sí debemos hacer algunas modificaciones para que podamos hablar adecuadamente. Entonces, vamos a integrarlos acá, vamos a mirar cómo los relacionamos y cómo empezamos a crear esa sinergia en esta información, para que al final podamos crear un dashboard, un cuadro de control que nos permita leer información para poder entregar informes un poco más prácticos, más bonitos, si podemos decir esa palabra, en Excel. Bien, ahora importante tener en cuenta que tenemos unos archivos previos que hemos estado revisando y estos archivos, particularmente de las de capacitación, vamos a trabajar con ellos. Tengamos presente que ya hicimos un primer cargue de, de consultas y a través de ellos hicimos ya unos anexos puntuales de información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacer una modificación con los archivos, ¿listo? Y vamos a estandarizar esta información, estandarizar los archivos de forma tal que de ahora en adelante podamos hablar realmente de estos datos. Vamos a trabajar inicialmente con el archivo inicial de que la capacitación en la auditoría, con el ánimo de poder, como he estado comentando, poder normalizarlos, ¿listo? Que hablemos el mismo idioma. Y para ello tenemos, por un lado, que crear un catálogo de cursos y por otro, estos ejercicios empezar a analizar y mirar, oiga, realmente de aquí, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas, vamos a realizar el respectivo ejercicio de normalizar estos archivos que luego tendrían que seguirse trabajando de la misma manera para que efectivamente podamos de alguna forma eh, las personas involucradas, en este caso en un área de capacitación, manejarlos igual.
En primera instancia vamos a copiar el código del curso, ¿sí? Que es un elemento importante y que va a ser la llave que nos va a unir la información con un catálogo de cursos que vamos a crear precisamente para ese control de la información que hemos de tener frente a las capacitaciones, ¿sí? En este caso, pues en cada archivo hicimos este ejercicio, lo estamos realizando para unificar la información. Entonces, no es solamente la limpieza de datos, no es solamente mirar que tenga el dato correcto, no es solamente mirar que si es una columna con fechas sean solo fechas, sino que también podamos estandarizar la información, como en este caso, en donde hemos creado básicamente un catálogo de capacitaciones donde no antes está el código de curso, sino le agregamos otras cosas más, fecha de inicio, terminación, la modalidad y de pronto otros elementos como lugar, proveedor, etcétera, dependiendo de lo que se requiera. ¿Ok? Para ello, pues obviamente este tipo de catálogos estará armado de acuerdo a los requerimientos del área respectiva. Para el ejemplo, un área de capacitación seguramente colocarán número de sesiones, cantidad de grupos, presupuesto, bueno, en fin, una cantidad de elementos, pero aquí vamos a tomar los elementos mínimos básicos para poder generar más adelante un link a través del Power Query. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer esos archivos que necesitamos para empezar a trabajar debidamente con la información respectiva. Vamos a hacer el mismo ejercicio que habíamos hecho previamente con la información de activos e inactivos. Entonces vamos a empezar a importar esos archivos desde datos, importar archivo, ¿cierto? Para traer esas consultas que tienen que ver con las capacitaciones. Y elegimos el archivo respectivo, en este caso, o mejor, la hoja que está en el archivo, aquí en este caso se llama sesiones. Recuerden que en el botón de cargar, en una flechita, despliego cargar en y en ese cargar en le va a indicar que es crear únicamente la conexión y lo agrego al modelo de datos. Cuando lo cargue me da que decir las sesiones y la cantidad de filas. Este archivito que está allí, o es mejor, esa consulta que acabó de ser creada, yo puedo cambiarle el nombre, porque todas las demás hojas dicen sesión 1, 2, 3, ¿sí? Y esa sesión, ese nombre de consulta, la puedo cambiar. Yo puedo verificar que efectivamente la información llegó y puedo cambiar el nombre de la sesión directamente, dándole clic derecho, cambiar nombre, y allí generamos el nombre. En este caso, vamos a colocar el mismo nombre que está allí, CAP 2026, y lo que quiera decir allí. ¿Listo? En este caso, escribimos sesión CAP 2026, 001, ¿ok? Y ya. Y se va a relacionar con la sesión respectiva, y luego la 002 y así sucesivamente. Entonces, para este ejercicio, vamos inicialmente a importar dos consultas, ¿sí? Las dos primeras sesiones. Esto puede llegar a suceder lo mismo si usted tiene temas de meses, temas de informes, reportes mes 1, mes 2, enero, febrero, marzo, semana 1, semana 2, semana 54, regional norte, regional sur, etcétera. Importante que lo que yo vaya a importar para luego anexarlo y hacer el ejercicio que vamos a trabajar acá, todos tengan la misma estructura. ¿Ok? Importante. Entonces dice que acá le estoy cambiando el nombre y vamos a generar el nuevo nombre de esta consulta para que nos quede empezar a hablar de una uniformidad de la información en estas consultas. Recuerden que desde acá hago es una conexión a la fuente. ¿Ok? No estoy importando o pegando la información, sino haciendo una conexión a esa data para luego trabajarla a través de tablas dinámicas como el ejercicio que ya previamente hemos realizado o hacer otros ejercicios que podamos. Tengamos presente que esta es una de las cosas que se hace sobre todo cuando tenemos demasiada información o muchos archivos, y entonces para no colgar y hacer pesar demasiado mi
eh, mi archivo base, mi archivo principal, no vamos a estar metiéndole tantas fórmulas, sino hacemos relaciones que me permitan trabajar. Entonces vamos a trabajar con el Power Query precisamente para generar eso. Entonces, fíjense que aquí hay una serie de elementos. Tenemos en una tenemos una columna de más, que es la columna 4. Yo puedo seleccionarla y suprimirla. Listo, suprimo la columna, no hay ningún lío. ¿Qué va a suceder? Que cada vez que se actualice, él me lo va a traer de esa forma, ¿sí? Me lo va a leer así. Y lo mismo sucede con las filas. Entonces aquí hacemos una pequeña transformación. Fíjese que en esta consulta 002 también hay un elemento en el que nos dice que hay demasiadas filas vacías. Buscamos en transformar, ¿sí? Vamos a quitar filas, vamos a hacer esa transformación, ¿ok? Directamente allí en inicio, vamos a buscar el quitar las filas. Listo, fíjense aquí en transformar no está. ¿De dónde se va a encontrar eso? Lo vamos a encontrar en inicio. Y en inicio hay una opción que dice quitar filas. Entonces, si yo digo quitar filas, no columnas, sino filas, ¿ok? Entonces voy a elegir quitar filas y le voy a decir que me quite todas las filas en blanco. Todas. Ojo, filas en blanco, no columnas en blanco, sino filas en blanco. Cuando voy y reviso, ya las filas no se encuentran. Quiere decir que cada vez que ya mis archivos se actualice, él ya tiene una orden en un paso específico de no utilizar eh, aquellas filas que están en blanco, de no incorporarlas. Cuando yo lo cargo, o porque digo cerrar y cargar, él me lo carga tranquilamente y me dice, listo, o sea, no me está metiendo la información en una hoja nueva. Simplemente me carga la conexión, me la actualiza. ¿Listo? Y ahí ya está perfecta la información. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a hacer después de haber hecho esa conexión es anexar. Anexar. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos previamente con los archivos, con las consultas de activos e inactivos, que con esos archivos, con esas consultas, creamos nuestra tabla maestra de funciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar precisamente la opción de anexar consultas que se encuentra en el grupo combinar y vamos a desplegar la flechita. No le vamos a dar clic directamente en anexar consultas, sino desplegamos la flechita y vamos a elegir anexar consultas para crear una nueva. ¿Por qué? Porque esa va a ser nuestra tabla maestra de esas capacitaciones. ¿Listo? Y aquí tenemos dos opciones. O dos tablas, como fue el ejercicio anterior, o tres o más tablas, si tuviésemos más de una vez para conectar. ¿Y qué hacemos? Conectamos este ejercicio, ¿sí? Y los vamos pasando lado derecho. En caso de que sean tres o más tablas, ahí lo iríamos pasando. ¿Listo? Y pasaríamos todas las que tengamos. Pero para este ejercicio puntualmente, vamos a utilizar el de dos tablas. Aquí puedo llegar y colocar tres. Si llego y paso de pronto una de más, que de pronto se me fue, tengo que revisar porque a veces se le puede pasar a uno. Por defecto, él coloca la consulta con la cual yo seleccioné previamente, pero si la tengo sencillamente y pues, la pasé nuevamente, voy y la elimino, ¿sí? La quito. Y simplemente pulso aceptar. Allí voy a ver cómo se anexa, que va a estar el anexo de la información previa. Y lo único que tengo que hacer es cambiarle el nombre, ¿sí? Entonces, sugerencia siempre cambiarle el nombre. Tabla maestra o darle el nombre de consolidado o como en este caso le vamos a dar capacitaciones. Y listo. ¿Listo? Y es unas capacitaciones consolidadas. ¿Ok? Pulso aceptar, me cambia, miren, me cambia. Voy, le digo cerrar, cargar en. ¿Por qué? Porque estoy cargando eso en dónde? Como una conexión. Como es una consulta nueva, es importante decirle que me la cargue como una conexión y que me la agregue al modelo de datos y aceptar. Y se acabó el asunto. Entonces, de esa manera me genera la conexión. Fíjese que si yo sumo las 158 filas de una y las 71 de otra, me va a dar las 229 filas de ese nuevo consolidado. ¿Vale? Entonces tengamos eso presente allí.
Bien, vamos a traer nuevamente el último archivo, y ese último archivo que vamos a traer pues va a ser la consulta de la última sesión. Esa última sesión, pues vamos a hacer lo mismo exactamente, traemos el- la hojita que dice sesiones. Recuerden que le hacemos que es conectar únicamente la conexión y agregar estos datos al modelo. Y le cambiamos el nombre, ¿no? Entonces le colocamos sesiones K26-003 para este ejemplo. Cada uno tendrá su mnemónico, mes 1, mes 2, febrero, abril, vendedor 1, vendedor, bueno, en fin, como usted considere que va a llevar esas consultas. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Esta es nueva y nosotros ya tenemos previamente una consulta en la cual consolidamos una información, en la cual anexamos una información que se llama capacitaciones consolidadas. ¿Qué necesitamos hacer? Pues introducir este que dice capacitaciones de la sesión de la capacitación 003, incluirla en el de capacitaciones consolidadas. ¿Qué tenemos que hacer? Simple. Vamos a abrir nuestro Power Query, ¿ok? Vamos a entrar al Power Query, ¿vale? Y en ese Power Query en el que vamos a ingresar en ese momento, vamos a tener presente que aquí hay un lenguaje en el que se construye una cantidad de información que se llama lenguaje M. Y si usted se da cuenta, vamos allá a capacitaciones consolidadas y allá arriba dice table.combine y entre paréntesis están las consultas que se han combinado. ¿Qué debemos hacer aquí? Nada, algo muy simple. Mire, si usted mantiene el mnemónico en la misma estructura, solamente vayas allá, y fíjese que al lado donde paso aplicado dice origen, y allá en la barrita de fórmulas están las dos consultas previas. Lo único que tengo que hacer es seleccionar, mire, seleccione ahorita desde el numeral hasta el 002, ¿sí? Hasta las comillas. Vamos a incluir la coma también, vamos a incluir la comita. Y le damos control C, nos ubicamos después de esas comillas, control V, y cambiemos ahí el nombre. Allá sería 002, ahora le ponemos 003. Cuando hagamos este cambio, muy sencillo, muy pequeño, eh, ya va a quedar la información lista. Y lo único que nos toca hacer en ese instante es decirle a esto cerrar y cargar. Es todo. No tenemos que hacerlo por el lado de anexar consultas. No lo vamos a hacer por acá. ¿Por qué? Porque ya hay una consulta que se está creando. Sugerencia, háganlo de esta manera. Muy sencillo. Entonces, cuando cerramos y cargamos, él ya va a actualizar. Fíjese, él va a actualizar. Ya no está lo que estaba antes, ya le incrementó a 362 filas. Y si hay cosas puntuales que toque corregir, es importante. Si bien es cierto que en la transformación a través de Power Query, que manejamos lenguaje M, se puede hacer directamente allá, es muy importante que en lo posible yo vaya a mis capacitaciones y lo mejor en otro lado. ¿Listo? Y lo mejor en otro lado, ojalá la fuente quede lo más depurada posible. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar el de capacitación y vamos a tener ese catálogo también cargadito, ¿sí? Para que lo podamos trabajar cuando lo estemos necesitando. ¿Listo? Descargo el de capacitación que apenas tiene 3 cursos, 3 filas y quedó listo. Entonces ya a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con otros ejercicios, con otros elementos para que podamos, sin ningún inconveniente, hacer los cruces respectivos y sea mucho más ágil todo este tejemaneje de la información que allí tenemos. ¿Listo? Pero ya están las consultas al lado izquierdo que hemos importado, que hemos limpiado, que hemos transformado y que con estas informaciones vamos a empezar a trabajar. ¿Qué les puedo sugerir acá? Se pueden insertar algunas consultas o algunas columnas adicionales que más adelante vamos a ver y luego vamos a trabajar sin ningún inconveniente allí. Eh, Vamos a crear unas relaciones, ¿sí? Que bien pueden ser a través de esta herramienta de crear relaciones o como lo vamos a hacer, que me parece a mí que sería el método mucho más rápido de entenderlo,
en donde vamos a encontrar, relacionar información, por ejemplo, de ese cuadro de capacitaciones consolidadas, yo necesito saber quién es el personaje, de qué área se encuentra, etcétera. ¿Listo? Y eso es algo que vamos a hacer en este instante. Entonces, vamos a estar jugando mucho con ese Power Query. Si el de mañana, o sea, estar en Power BI, esta es una herramienta que usted va a estar permanentemente trabajando con ella. Entonces entramos a capacitaciones. ¿Listo? Y allí en capacitaciones que necesito conocer, conocer quién es ese personaje, ¿sí? Y a su vez, cuál es el curso, el nombre del curso, ¿sí? Que estoy tomando o que pretendo analizar. ¿Listo? Entonces, tengo presente mi tabla. Tengo presente que esas capacitaciones consolidadas tiene 3 columnas. ¿Listo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a combinar consultas, ya no para crear una nueva, sino directamente en esa consulta que he creado previamente. No voy a crear una nueva, voy a trabajar en ella. Cuando voy a combinar consultas me sale esta caja de diálogo. Esta caja de diálogo tiene 2 elementos. Mi tabla, la información de la tabla desde donde quiero hacer la combinación y al final o en la segunda parte elijo con la cual quiero combinar. ¿Qué debo hacer? Hombre, verifico y ubico los campos que se relacionan tal como me lo está indicando allá, que dice seleccione la tabla y unas columnas que coincidan para que pueda crearse la tabla combinada. En este caso, código de curso con código de curso, verifico que la selección coincide de tantas de tantas. Si alguna en este momento, particularmente el primer número, es menor que el segundo, es porque la segunda tabla le falta información y habría que actualizarla. Ya después que tengo y he verificado, le digo aceptar. Cuando pulso aceptar, lo que hace el Power Query es hacer esa conexión en una columna y me va a mostrar que hay una conexión con una tabla. En la parte superior derecha hay un botón, como cuando flechas a los lados, le doy clic y me va a mostrar los campos que tiene esa tabla con las cuales yo puedo relacionar. ¿Qué le quito? El código de curso, porque el código de curso ya lo tengo, no lo necesito, no quiero verlo 2 veces. Y elijo lo que necesito que quede allí. ¿Listo? Pulso aceptar y él me va a abrir, me va a incluir en esa tabla de capacitación consolidada toda la información que estoy cruzando. ¿Listo? Luego, ¿qué quiero? En esta misma tablita voy a hacer exactamente lo mismo para traer los nombres de esa identificación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nuevamente combinar consultas. Busco, en este caso, voy a coger la identificación de mi tabla base, en el caso la de capacitaciones consolidadas, y la quiero cruzar con el de la tabla maestra de funcionarios. ¿Cuál? Mire, arriba dice identificación, en la segunda dice cédula. Listo, verifico que cruce la selección que coincida con los datos y pulso a aceptar. Al igual que la anterior, me genera una columna indicándome que hay una tabla que tiene la información preliminar. La abro y determino qué quiero. ¿Qué quiero? No necesariamente todas, ¿sí? Yo solo quiero el nombre de la persona, seguramente no quiero ni el día, ni el mes, ni el año, ni la fecha de nacimiento, ¿sí? Y no quiero el salario, quiero conocer a qué área se encuentra, y no quiero los centros de costo, en fin, determino qué quiero ver en mi tabla para poder hacer, eh, en este caso puntual, una tabla dinámica que me permita manejar la información de una manera mucho más adecuada para generar mis informes y reportes. Hay otras herramientas en Excel, hay otras herramientas como Power Pivot, con la cual puedo hacer algún tipo de combinación similar a esta. E inclusive hay otras funciones, pero con tan cortísimo tiempo, pues es muy complicado poder ver toda la data. Sin embargo, podemos visualizar y ver que efectivamente con esta información, al cargarla, ya puedo traer la data. Fíjese que empieza a cargarse la capacitación, va a mantener la misma cantidad de filas, solo que tiene una serie de columnas que ya he modificado previamente. ¿Listo? Entonces tengan presente el ejercicio que hicimos, cómo se cruzó. Fíjese que a pesar que la tabla maestra de funcionarios son de 1500 filas, o 1501 filas, ¿sí? Pues en las otras no van a tener 1500, sino se cruza con la información que tenemos previamente ya trabajada. Con esos datos que ya tenemos allí, ya podemos
empezar a tener la posibilidad de crear una nueva tabla dinámica, ¿sí? Ya puedo empezar a generar esa información. Lo interesante es que no he cargado mi tabla físicamente, la tengo conectada allá internamente con el Power Query y puedo empezar a crear las tablas dinámicas que yo considere importantes y relevantes. ¿Cada cuánto es bueno estar guardando? Yo tengo que guardar porque lo estoy haciendo directamente en mi equipo. No lo estoy haciendo en un OneDrive. Si lo hiciera en OneDrive, él seguramente me va a guardar de manera automática. Como lo estoy haciendo en mi equipo, tengo que guardar permanentemente. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí voy a traer mi tabla dinámica. Le estoy indicando que voy a utilizar el modelo de datos. ¿Ok? Y me va a mostrar todas las consultas que allí tengo para poder generar la tabla respectiva. Aquí voy a tener claro que las relaciones que existen principalmente están entre la tabla maestra de funcionarios, ¿sí? Y también con el tema de las capacitaciones consolidadas. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues vamos a tener que pensar qué voy a utilizar. Por ejemplo, voy a usar el de capacitaciones consolidadas, ¿sí? Y voy a traer información que requiero específicamente para ello, ¿sí? Para ir cuadrando la información. Voy a crear una serie de tablas que me permitan hacer el análisis pertinente. Tengamos presente que después de empezar a crear las tablas, sí o sí puedo empezar a copiar esas tablas dinámicas para luego hacer pequeñas modificaciones. Para este ejercicio, al tener en cuenta que son registros únicos, de cada fila es un registro único, una sugerencia es insertar, ¿sí? Voy a agregar una columna, ¿sí? Es una sugerencia, cada quien lo puede manejar de acuerdo a su criterio. Voy a agregar una columna en el que me cuente un número, ¿sí? En este caso puntual, necesito insertar el número 1. Ese número 1 me va a permitir cuantificar más adelante algunos datos pertinentes para hacer medidas y demás que yo requiera. No vamos a entrar en detalles, no es una sesión de Power Query al 100%, sino utilizando alguna herramienta puntual. Aquí en este ejercicio le di el nombre de cantidad a la columna y luego en la parte inferior le coloco igual 1 para que me inserte esto. Luego aquí en Power Query debo decirle que esa columna tiene una característica. ¿Cuál característica? Que es un número entero. Y se acabó. Le digo cerrar de aplicar y cuando yo vaya a hacer mi tabla dinámica, voy a ver esa nueva columna que yo más adelante podré utilizar para diferentes ejercicios. Es muy importante que tengamos claro que las tablas dinámicas sí o sí deben ser manejadas de una manera, pues digamos, ligeramente avanzada, si vale la pena decirlo de esa manera. Por lo menos entender cómo armarla, ¿sí? Entender cómo manejo los campos, entender cómo puedo ver el resultado, ¿sí? Cómo quiero que me muestre, sin cálculo, con suma, recuento distintivo, sabe qué es cada cosa de estas. Por ejemplo, acá estoy diciendo que quiero ver la cantidad de sesiones que fueron realizadas. Entonces me pregunto yo, ¿será que hay 362 puntualmente de sesiones? ¿Será que ese es el dato pertinente porque le coloqué total de sesiones? ¿Sí? Le coloqué ese número. ¿Será que sí son esas la cantidad de sesiones? ¿Será que se me va a permitir sacar, por ejemplo, la cantidad de participantes, la cantidad de cursos dictados, etcétera? Entonces yo miro, por ejemplo, acá, yo quiero ir colocando otros elementos, ¿sí? Que me permitan a mí manejar con mayor precisión cierta información a modo de resumen. Es muy importante que cuando usted vaya a crear tablas dinámicas, siempre denle un nombrecito para que usted, ese nombre sea más fácil de identificar al momento de aplicar, por ejemplo, segmentos. ¿Ok? Y adicional, es importante, hay una opción dentro de las opciones que me permite hacer que esa tabla dinámica
mantenga el tamaño original que yo le he dado y no que se ponga más pequeña o más grande, que suele suceder cuando tengo varias tablas dinámicas en una hoja y que esta hoja tiende a fácilmente a cambiar de tamaño de acuerdo a los segmentos o al filtro que se haya colocado. Bien, entonces aquí puntualmente he colocado la opción de recuento, ¿sí? Y en este recuento específico he colocado recuento distintivo. ¿Qué es el recuento y el recuento distintivo? El recuento cuenta cuántos elementos hay en un rango, en fin, cuántas celdas tienen datos. Y el recuento distintivo es de esa celda cuántos datos son únicos. Entonces, es importante que lo tengamos presente porque, por ejemplo, si yo quiero calcular la cantidad de funcionarios capacitados utilizando la misma cantidad de sesiones, seguramente no me va a servir la cantidad de sesiones. Entonces, voy a utilizar otro campo, como por ejemplo el del nombre del funcionario, ¿cierto? Y él me va a calcular, debo decirle a esto que haga un recuento distintivo, es decir, cuántas veces el nombre de la persona se encuentra, el mismo nombre. Entonces, de esa manera yo puedo decir, ah, mira, hay 89 personas que se han capacitado, ¿sí? Entonces, revisemos eso, cambiemos los nombres a los títulos de los campos, etcétera, para que sea más legible. Y a partir de aquí, usted empieza a construir el resto de tablas dinámicas que usted requiera en su análisis. Si usted se ha dado cuenta, yo tengo dos formas de hacerlo acá. Una, o lo selecciono y lo pego en el área donde yo quiero, o me ubico en otro sitio y la empiezo a ubicar. Importante que cuando yo vaya a crear una tabla dinámica, ¿sí? Ya sea porque hago un método de copiar y pegar o porque me ubico en un espacio, yo debo tener en cuenta que si me ubico debajo de una tabla dinámica que ya tengo previamente seleccionada, debo tener en cuenta si esa tabla dinámica puede crecer. Y cuando digo que pueda crecer, es que pueda agregarle más filas. Si eso es así, y yo estoy debajo de una tabla dinámica que puede llegar a crecer con el tiempo, pues voy a generar errores que no me va a permitir leer adecuadamente la información. Entonces, cuando usted la esté construyendo, hágalo. Dos, utilice lo que está viendo usted aquí. Hombre, no es solamente el azulito ese todo feo que nos muestra. Usted puede ir en diseño de tabla dinámica y darle su propio diseño personalizado. ¿Listo? Las tablas dinámicas no son estáticas, son dinámicas hasta en el diseño. Entonces, es importante que tengamos ese manejo de información allí. ¿Ok? Tal como estamos aquí haciendo en este instante, yo me ubiqué debajo de la opción de total de sesiones para insertar otras tablas dinámicas. Entonces, por favor, presten atención al video para ir colocando las tablas que voy a ir construyendo. ¿Listo?
Bien, ahora tengan presente que podemos ir construyendo también gráficos dinámicos. Y estos gráficos podemos hacerlos con la información que allí tenemos. Y eso nos va a también permitir trabajar alguna data. Importante, por ejemplo, en este caso, que ya vimos que le coloqué la cantidad de funcionarios y cuántos representan esos funcionarios del total general, ¿sí? Es importante saber qué información, en este caso va a ser un cuadro combinado porque son dos magnitudes diferentes e identifico claramente cuál es la magnitud que quiero diferenciar, que en este caso es una línea y es el recuento distintivo, ¿cierto? Y lo coloco y ya. Te lo puedo colocar a un ladito, lo puedo colocar sobre la información, etcétera, tal como yo considere que sería más relevante. Si cambio alguna cosa, él también va a cambiar. Entonces, hasta eso debo tener claro en este ejercicio. Ahora bien, vamos a hacer un cambio en esta tablita. En esta gráfico le estoy colocando una opción y esa opción va a ser, hombre, incluir unos iconos. Y estos iconos, pues para poner más bonito el gráfico. ¿Listo? Es un truquito muy sencillo. Se puede bajar un icono, puede bajar una imagen, lo que sea.
y puede hacer lo siguiente. En este caso voy a bajar el de hombre, que es un icono de un hombre y de una mujer, los voy a insertar y estos iconos, ¿sí? Los puedo yo, puedo reemplazar con estos iconos los elementos gráficos de mi gráfica, ¿sí? Como, muy sencillo. Le doy control C, selecciono mi icono, control C y luego me voy a mi gráfico y selecciono el elemento que voy a cambiar. Cuando usted selecciona, por ejemplo, en este caso la columna, va a seleccionar las dos columnas. Tiene que volver a dar otro clic para cambiar la columna respectiva y control V para pegar. ¿Listo? Aquí estoy haciendo el ejercicio eh, con, eh, con los gráficos que tengo ahí planos, no le he hecho modificaciones. Pero si usted los modifica, le pone un colorcito a uno, un colorcito a otro, vaya a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Va a hacer el mismo ejercicio de control C, control V y los cambia. Eso es todo. ¿Listo? Eso es todo. Vamos a hacerlo más adelante para que miren cómo queda esto de bonito.
Ahora, vamos a introducirnos en una herramienta importantísima que a veces no se utiliza de manera adecuada y son los segmentos. ¿Cómo inserta un segmento? Usted seleccione la tabla, ¿sí? Inserta una tabla cualquiera, en este caso voy a seleccionar la primera, y le doy clic en insertar segmentación de datos. Él me va a mostrar todos los campos que tiene esa, en este caso, esa consulta puntual en la que estoy trabajando, de la cual es base, y lo que hago es seleccionar los campos a través de los cuales o con los cuales yo quiero filtrar la información. Estos campos me van a generar luego unos segmentos. Vamos a ver una serie de cuadros que son generados y que van a estar como en cascada al momento de pulsar aceptar. ¿Listo? Y cuando lo hago, ya estaría prácticamente listo para empezar a trabajar con mis filtros. En este caso, fíjense, me ha generado una serie de segmentos, todos con el mismo color, pero están amarrados ¿a cuál? A la primera consulta. Las vamos a ubicar en diferentes espacios de forma tal que usted los pueda trabajar. No voy a detenerme aquí a, eh, a explicar cómo voy a colocar segmentos con personalizados o segmentos que de alguna manera usted necesite colocarle 3, 4 columnas, cómo se colocaría eso, porque en principio aquí usted se supone que debe saberlo utilizar. ¿Listo? Entonces, por favor, miremos el video de qué es lo que voy a ir haciendo con los segmentos para luego conectarlos con las otras tablas.
Como se da cuenta, si llego a pulsar ahorita, digamos que ya he ajustado todos los campos respectivos, todos los segmentos, los he ubicado espacialmente. Y si empiezo a pulsar en alguno de estos botones que se ve, me va a afectar directamente donde dice total de sesiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, curso, hay 158 sesiones que hubo, talleres hubo 204, quito el filtro, filtro por otro elemento, como por ejemplo Bogotá 2, ¿cuántas sesiones hubo? Participaron 4, y voy viendo cómo algunos elementos se ponen más claritos, ¿cierto? Esos que están en claritos quiere decir que no hay posibilidad de seguirlos filtrando, ¿sí? Que esta información no va a obtener nada de datos. Entonces ya puedo empezar a filtrar la información y luego, como veo que ya me está funcionando todos con ese primero, voy a hacer la conexión respectiva. Selecciono cada segmento, me toca uno por uno. En segmentación, al lado izquierdo dice conexión de informes. Me sale este cuadrito y voy a ver todos los que yo ya nombré, todas las tablas, y empiezo a conectarlas una por una, con todas las tablas que requiero. Si estoy en un libro que tiene más tablas dinámicas, muy seguramente voy a ver esas tablas dinámicas. Quiere decir que usted podría trabajar esa conexión con esas otras tablas, ¿ok? Pero siempre y cuando obviamente tengan relación directa esa información con las tablas previas. ¿Listo? Entonces usted aquí selecciona todas, ya podemos indicar que eran todos los que dicen TDS, esas TDS, les voy dando una por una y luego vamos a mirar la interacción que se tiene con todos los datos respectivos.
Bien, vamos a hacer el cambio del icono que les había comentado. ¿Ok? Voy aquí a eliminar algunas cositas de mi gráfico. Aquí voy a modificar, voy a cambiar el color del icono de hombre o de que me personifica un hombre. Y le voy a dar un azulito y al de la mujer le voy a dar un violeta, un moradito. Y ese los voy a integrar dentro cada uno a la columna que lo representa. Entonces, control C, lo elijo allá la columna, recuerden, le doy dos clics suaves, un clic y luego el otro, espaciadito, no doble clic, sino un clic y un segundo clic, luego control V. Y ya quedó. Hago lo mismo con el otro, control C, ubico en este caso la columna de mujer y control, o sea, después de seleccionarlo, control V y ya quedó listo. Si yo doy clic en alguno de los filtros, de alguno de los segmentos, estoy viendo cómo cambia el tamaño, ¿sí? El tamaño de los iconos que allí se encuentran. Si solo queda, por ejemplo, el de mujer o el de hombre, pues solamente voy a ver una columna, pero no voy a ver el elemento individual. ¿Listo? Entonces ya sé que me funciona, los quito y ya de ahí en adelante puedo generar la información respectiva. ¿Listo? Y visualmente queda mucho más agradable y se lo puede hacer con cualquier elemento gráfico de allí.
En a veces hay contratiempos con los archivos cuando se generan, pero no hay ningún lío. Pero cuando usted vuelva a abrir el archivo, ¿qué tiene que hacer usted? Va a irse a datos, redactar la información, ¿sí? Ver las consultas y conexiones, porque no va a ver la columna de columnas y consultas y conexiones. Y usted le va a decir, si quiere actualizar la información, allá donde dice actualizar todo, usted le da clic en el botón actualizar todo. Y cuando usted le dé clic en actualizar todo, él me va a actualizar toda la información que esté amarrada allí, siempre y cuando las fuentes estén obviamente actualizadas. Si las fuentes están actualizadas y tengo la conexión adecuada y no los he quitado de donde los tengo conectados, listo, no hay lío, ¿sí? Importante, si estoy trayendo la información desde un OneDrive, más adelante voy a mostrarles un archivo, cómo hago la conexión a través de un archivo que yo tenga en un OneDrive. ¿Listo? Porque aquí hay un truquito que nos toca aprender. A todos, un fuerte día, un fuerte abrazo. Importante cosita. Si usted ve que cambió el archivo, si usted ve que hubo alguna modificación, hombre, pues haga el ajuste respectivo. ¿Listo? Haga el ajuste respectivo y después de haber hecho los ajustes, las correcciones, porque esto es de prueba y error y está verificando que no estén las conexiones adecuadas, etcétera, etcétera, pues después de que esté esto listo, le va a funcionar perfectamente. Entonces, nada, era un ejercicio que estaba pendiente de entregar y espero que les sirva a todos.